Bueno, buenos días a todos. Yo soy Silvia Sete, médica nefróloga perteneciente a la Asociación Norpatagónica de Nefrología, y esta charla pertenece al curso de posgrado de la Asociación Norpatagónica. Bueno, vamos a hablar de la fisiología del sodio y del agua, brindando al principio algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es osmolaridad? Osmolaridad es la medida que da idea de la cantidad de partículas disueltas en un solvente, que puede ser el agua o cualquier volumen de fluido. Cuando hablamos de osmolaridad plasmática, casi nos estamos refiriendo al principal soluto que determina dicha osmolaridad, que es el sodio. Y cuando hablamos de osmolaridad urinaria, sabemos que la osmolaridad urinaria depende del principal soluto de la orina, que es la urea, aunque también tenemos que tener en cuenta para medir osmolaridad urinaria el sodio y el potasio, que son dos solutos que pesan sobre la osmolaridad. Cuando hablamos de tonicidad, decimos que es una medida comparativa de otro líquido, los cuales, si están separados por una membrana semipermeable, generan movimiento de fluidos. Tan es así que hablamos de hipotónico, hipertónico o isotónico, y cuando nos estamos refiriendo al sodio y a todo lo que es fisiología humana, nos estamos refiriendo a tonicidad respecto del plasma. Cuando hablamos de hipotonicidad respecto al plasma, iso o hipertónico siempre respecto a otro fluido. En este gráfico podemos ver el agua en la composición corporal de una persona. Vemos que más o menos el 60% del peso corresponde al agua corporal total, y de estos, 2/3 corresponde al agua intracelular y 1/3 al agua extracelular, siendo el intravascular mucho más pequeño que el intersticial. De acuerdo a las fórmulas de Watson, por ejemplo, para estimar el agua corporal, puedo hacerlo desde el peso únicamente. Por ejemplo, en este caso puse mi peso y determiné mi agua corporal. Si yo soy un poco más fina y quiero determinar el agua corporal respecto de la altura y de la edad, la fórmula de Watson me va a dar, por ejemplo, que si yo cargo nuevamente mis datos, 1,67 de altura con 64 de peso, el agua corporal total es de 31 para el hombre, y con los mismos datos, 36%, esta para la mujer y 36% para el hombre. ¿Qué significa? Que con los mismos datos yo estoy diciendo que el hombre tiene más agua corporal total que la mujer. ¿Por qué es esto? Porque el hombre tiene más masa muscular, y nosotros sabemos que el agua intracelular fundamentalmente pertenece al músculo. Si yo en vez de poner 60 años pongo 20, el agua corporal total me va a dar más. Y si pongo 80, me va a dar, por ejemplo, si estamos hablando de un hombre de 20 años, me va a dar 50 de agua corporal total, 50 litros. Y si es un anciano, me va a dar mucho más bajo. ¿Por qué? Porque supuestamente el anciano tiene menos músculo y más grasa. Respecto del agua, ¿qué tenemos que decir? Que en el individuo está en una situación de equilibrio, que la ingesta es idéntica a la pérdida, siempre hablando en condiciones de salud. Y si bien las variaciones de ingesta hídrica son amplias, como ya conocemos, la osmolaridad sérica se mantiene en límites muy estrechos. Estamos hablando de 138 a 142 miliequivalentes por litro de sodio,
con una osmolaridad que le pertenece de 2,85 a 2,90. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra porque pequeños cambios en la osmolaridad plasmática determinan grandes cambios en la secreción de hormona antidiurética, que ahora lo vamos a pasar a ver en el siguiente gráfico. Acá dice correlación entre la concentración plasmática de sodio y la osmolaridad. En este gráfico podemos ver que para concentraciones de sodio muy baja, la osmolaridad es baja. A medida que el sodio plasmático aumenta, la osmolaridad plasmática aumenta. Y lo que también aumenta directamente proporcional es la hormona antidiurética. Quiere decir que yo, cuando estoy hiponatrémico en esta situación de 135 de sodio, por ejemplo, tengo la osmolaridad baja y la hormona antidiurética prácticamente suprimida. Este es un dato muy importante a la hora de valorar las patologías, porque cada vez que yo tengo un paciente hiponatrémico, yo tengo que pensar que este paciente debería tener la hormona antidiurética suprimida. En la medida que aumenta la osmolaridad plasmática, aumenta la ADH y acá arriba podemos ver la osmolaridad urinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que a osmolaridad plasmáticas muy bajas, la ADH está suprimida y la orina está totalmente diluida. En la medida que aumenta la osmolaridad, la orina empieza a concentrar hasta un valor de 1200. Nosotros diríamos que los límites de osmolaridad urinaria son de 50 a 1200, 1400 miliosmoles por kilo, que es lo máximo que puede concentrar la orina en situaciones de hiperosmolaridad. Acá también hay un gráfico que es los distintos elementos que componen la osmolaridad plasmática, siempre dándole mucha importancia al sodio, como decimos que en situaciones normales es el que da la osmolaridad, ¿no es cierto? La glucosa en menos proporción y la urea en menos proporción. Aquí estaría la fórmula de la osmolaridad calculada. La osmolaridad también se puede medir, pero en general no tenemos osmómetros para medir osmolaridad. Entonces nos tenemos que manejar con las osmolaridades medidas. Acá este gráfico también es sumamente importante porque nosotros vemos, como vimos recién, que el sodio aumenta, la osmolaridad plasmática aumenta, la osmolaridad urinaria aumenta hasta un valor límite que dijimos que son 50 miliosmoles para osmolaridad mínima y 1200 miliosmoles para osmolaridad máxima. Llega un momento que el riñón, por más que la hormona antidiurética siga aumentando a límites extraordinarios, no puede concentrar más. Entonces acá nos tenemos que valer de otro mecanismo que es el de la sed. A 290 miliosmoles por kilos, nosotros ya vemos que el hombre empieza a tener sed, que sería un mecanismo protector. En primer lugar vamos a hablar de la hormona antidiurética o vasopresina. La excreción renal de agua está regulada por la vasopresina, en parte debido a la acción que tiene sobre la regulación de la permeabilidad osmótica al agua del epitelio de los túbulos colectores. Entonces ya sabemos todos nosotros que una de las principales acciones de la hormona antidiurética sería reabsorber agua en los túbulos colectores. Pero por otro lado, la vasopresina favorece la conservación renal de agua por su efecto a nivel del asa ascendente de Henle, ya que estimula la reabsorción activa de cloruro de sodio, que favorece a su vez el mecanismo de multiplicación de contracorriente. Aumenta la permeabilidad a la urea en los túbulos colectores de la médula interna, proceso que también contribuye a la generación del gradiente osmótico córtico-medular. Se ha demostrado también que la vasopresina
estimula el transporte activo de sodio y de potasio en los túbulos colectores de la corteza renal y en la parte final del túbulo distal. Nosotros decimos que el volumen urinario no solo depende de la hormona antidiurética, sino también de la cantidad de solutos que tenga que eliminar el riñón. Estos son dos personas, una persona que come menos soluto, ejemplo, menos carne genera menos urea, y una persona que ingiere más solutos. Acá tenemos las osmolaridades urinarias y decimos que cuando la cantidad de solutos es mayor, necesito más volumen urinario para eliminar una orina en máxima dilución. Quiere decir que el riñón a máxima dilución para una persona que come buena cantidad de solutos necesita eliminar 15 litros, 16 litros de orina. Mientras que una persona que ingiere menos solutos, con 10, 8 litros de orina, ya puede eliminar una orina en máxima dilución. ¿Esto qué significa? Que esta persona que ingiere más solutos está más protegido de la hiponatremia. ¿Por qué? Porque necesita más volumen urinario para eliminar una orina en máxima dilución. Esta persona está en menos riesgo de padecer hiponatremia que esta segunda persona. Por eso cuando nosotros decimos que los riesgos de intoxicación por agua se ven en las personas que comen pocos solutos, que nosotros siempre le llamamos ante el potómano de la cerveza, el paciente que no se alimenta, toma grandes cantidades de cerveza y orina muchísimo y tiene más riesgo de ponerse en hiponatremia, porque solamente con 8 litros de orina puede eliminar máxima dilución. Si este paciente toma 10 litros, se pone hiponatrémico. Para ponerse hiponatrémico va a tener que tomar 20 litros. La hormona antidiurética o vasopresina es segregada por los núcleos supraóptico y paraventricular directamente de la neurohipófisis y tiene una regulación osmótica y una regulación no osmótica. Como vimos recién, la regulación osmótica es fundamental porque el sodio plasmático me determina directamente la secreción de hormona antidiurética. Pero hay una regulación que no es osmótica, que es la volemia y la presión arterial. Quiere decir que lo que regula o estimula la secreción de hormona antidiurética sería la hipovolemia o la hipotensión, las náuseas o el dolor, la ansiedad y algunas medicaciones como la oxitocina, la ciclofosfamida, etc. ¿Qué importancia tiene la estimulación no osmótica de la hormona antidiurética? Que son situaciones donde por más que el paciente esté hiponatrémico, donde la hormona antidiurética debería estar totalmente suprimida, está elevada. Y en esos casos el paciente puede estar hiponatrémico por esa causa, porque sigue reteniendo agua en el túbulo colector cuando en realidad debería estar la hormona antidiurética suprimida. Acá vemos los distintos estímulos no osmóticos de la hormona antidiurética. Vemos, por ejemplo, en este gráfico, que si el paciente tiene menos de 10% del volumen plasmático, o sea, si el paciente se pone hipovolémico, pero bueno, tiene que ponerse bastante hipovolémico para que la hormona antidiurética empiece a subir. En cambio, pequeños cambios de la osmolaridad plasmática, como dijimos recién, 2 a 3% del cambio de la osmolaridad plasmática nos determinan grandes cambios en la hormona antidiurética. Quiere decir que necesitaríamos un grado de deshidratación muy importante para que la hormona antidiurética esté estimulada. Pero vamos a estos otros casos donde nosotros decimos que hay un estímulo para segregar hormona antidiurética
la depresión de volumen que dijimos recién, la hipotensión, la insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis, síndrome nefrótico, insuficiencia adrenal, que estarían dentro probablemente de este grupo de pacientes. Y después estarían los otros estímulos no hemodinámicos, como el dolor y el estrés, la náusea y los vómitos, la hipoxemia y la hipercapnia, la hipoglucemia, medicaciones, estados perioperatorios, la inflamación, el cáncer, las enfermedades pulmonares y las enfermedades del sistema nervioso central. ¿Cuál es la importancia de esto y fundamentalmente de esto? Que serían causa de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que serían aquellos pacientes que deberían tener la hormona antidiurética suprimida porque están hiponatrémicos, pero siguen reteniendo agua en el túbulo colector porque tienen un estímulo no osmótico para secreción de la hormona antidiurética. Por supuesto que esto determinaría las patologías. ¿Cuáles son los receptores de hormona antidiurética? Se llaman receptores dependientes de proteína G. Acá están los distintos receptores, V1A, V1B. El que a nosotros nos interesa es el V2, porque es el que está en la membrana vasolateral de los túbulos conector y colector, y que serían los que imprimirían la inserción de las aquasporinas en las membranas para producir la absorción de agua. Acá hay otros V2 en el endotelio vascular y en el músculo liso vascular. La hormona antidiurética lo que hace es se une a ese receptor B2, activa la adenilciclasa de la membrana celular, aumenta el AMP cíclico y el AMP cíclico activa una enzima citosólica que se llama proteína quinasa A, que esta a su vez tiene el efecto de fosforilar varias proteínas celulares que provocan exocitosis de las vesículas que contienen los canales de agua, que son las aquasporinas. Acá vemos la topología de la aquasporina 2 en una membrana celular con un dominio citoplasmático y un dominio extracelular. La aquasporina tiene esta topología y esta forma con entradas y salidas a la membrana celular. Y acá vemos la ubicación de las distintas aquasporinas en los distintos lugares de la nefrona. La aquasporina 1, que está en la rama descendente de Henle. También hay aquasporina 1 en el túbulo contorneado proximal. La aquasporina 6, la 2, las 3, las 4 y las 6 en el túbulo colector. Acá es un poquito lo que dijimos. La vasopresina, hormona antidiurética, actúa sobre los receptores B2 en la membrana vasolateral de la célula principal, estimulando la proteína G, el ATP que se transforma en AMP cíclico, la proteína quinasa A que fosforila las proteínas que van a hacer que los canales de aquasporina pasen en este sentido hacia el intersticio plasmático reteniendo agua. Acá vemos un canal de aquasporina 4 en la membrana vasolateral. Acá vemos un canal de aquasporina 3 que está en la membrana intercelular. Y acá vemos cómo el canal de aquasporina 2, una vez que está fosforilada la proteína, se abre hacia el intersticio plasmático reteniendo agua. Estudiando un poco más cómo es este mecanismo de la aquasporina y tratando de ver cómo se conduce el canal de aquasporina dentro de la célula, se ha visto que en la zona perinuclear están ubicadas las aquasporinas, que antes de ir a la zona apical pasa por la membrana vasolateral, se une a la claritina. La claritina tiene una propiedad, es una proteína que hace que la aquasporina entre adentro de la célula. Cada vez que está la claritina, la aquasporina entra en forma de endosomas
Pareciera ser que la aquaporina vuelve en esta zona de los túbulos, vuelve a la zona perinuclear. Cuando se une a la claritina, forman nuevamente endosomas. Los dos endosomas que hay son el RAB5, que son vesículas, y el RAB11, que son otras vesículas que están en la zona más apical, que cuando tienen claritina se forman los endosomas. Y acá actuaría la ABP, o sea, la hormona antidiurética, que dice que estimula la expresión apical de las aquaporinas 2 por exocitosis del RAB2, ¿sí? Y por inhibición de la endocitosis mediada por la claritina. Quiere decir que la aquaporina estimularía la salida y trataría de que las aquasporinas no formen vesículas, sino que salgan hacia afuera eliminando el agua. Ese más o menos sería el mecanismo dentro de la célula principal. Acá en este gráfico vemos la distribución de las aquasporinas 2, la citosólica y apical. Citosólica está dentro de la célula. Acá vemos antes de la administración de hormona antidiurética, vemos las vesículas de aquasporina que están dentro del citoplasma y en presencia de hormona antidiurética como las vesículas se abren a la superficie, como se ve en este gráfico, y acá también se empiezan a abrir todas. Sería ese el mecanismo por el cual la hormona antidiurética estimularía la apertura de las aquasporinas por fuera de la membrana celular. Nosotros sabemos que la hormona antidiurética ejerce una regulación a corto y a largo plazo. A corto plazo sabemos que cuando inyectamos hormona antidiurética actúa rápidamente en los canales de agua, insertando canales de agua. Cuando lo hacemos a largo plazo, ya hay una transcripción genética donde están involucrados la síntesis de aquasporina 2, que produciría incremento del número total de canales, dependiendo ya del AMP cíclico. Acá vamos a ver sucintamente el patrón de expresión de la aquasporina en el riñón. La aquasporina 1 abunda en la membrana apical y vaso lateral de los túbulos proximales renales y en la rama descendente de Henle, como vimos hace un ratito. La distribución de la aquasporina 1 podría explicar el papel de los segmentos renales proximales en la conservación del agua, dado que absorbe el 80% del componente acuoso del filtrado glomerular. No está regulada por la hormona antidiurética y podría tener un rol importante en la concentración urinaria en la rama descendente de Henle. La aquasporina 2, como dijimos recién, está en los túbulos colectores. Esta sí está regulada por la vasopresina. La principal característica del transporte de agua en el túbulo colector es el rápido e intenso cambio de permeabilidad inducido por la vasopresina, que es capaz de aumentar hasta 10 veces la permeabilidad de agua en los túbulos colectores. La aquasporina 3 se expresa en la membrana vasolateral de las células principales de los túbulos colectores también, y a diferencia de los otros miembros, la aquasporina 3 posee permeabilidad tanto al agua como a la urea. Y al hablar de túbulos colectores, estamos hablando que si la hormona antidiurética moviliza a través de la aquasporina 3 urea hacia el intersticio, haciéndolo a este hipertónico. La aquasporina 4 también se localiza en la membrana vasolateral de las células principales de los túbulos colectores. La aquasporina 6, a diferencia de las otras, se localiza exclusivamente en podocitos glomerulares y en las células del túbulo proximal, en las células intercaladas del colector. O sea que tiene una distribución intracelular y podría jugar otro rol.
La aquasporina 7 se expresa en la membrana apical de las células del túbulo proximal y su papel fisiológico aún no es bien conocido. Vamos a ver ahora cuáles son los procesos en el control renal del agua. El glomérulo filtra 144 litros de sangre por día. Los procesos que se llevan a cabo son la reabsorción de agua en el túbulo contorneado proximal, el transporte de agua en el asa de Henle y en el túbulo distal, y la reabsorción de agua en el túbulo colector fundamentalmente. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 70% del cloruro de sodio y del agua, pero sin ocasionar cambio en la osmolaridad. ¿Cómo lo hace? A través de la aquasporina 1, que están en la membrana apical y vasolateral. Este transporte estaría relacionado a la excreción de sodio en este mismo segmento. En el asa de Henle y en el túbulo distal, este segmento es fundamental, dado que el transporte de agua se separa de los electrolitos. La rama ascendente de Henle y el distal son impermeables al agua. Dicho esto, uno diría que el principal lugar de dilución urinaria estaría en este sector. Pero también hay reabsorción activa de cloruro de sodio a través del cotransportador sodio-potasio-cloro de la asa de Henle, y este proveería la fuerza motora multiplicadora de contracorriente para generar ese intersticio hipertónico que estamos necesitando para poder concentrar orina. En el túbulo colector, bajo la influencia de la hormona antidiurética que se une a los receptores B2, promueve la acción de la aquasporina 2 para la reabsorción de agua. ¿Cuáles son los mecanismos involucrados en la concentración y en la dilución urinaria? La concentración urinaria aumenta a lo largo del túbulo colector medular. La hiperosmolaridad del intersticio medular, dada por los solutos, que son el sodio y la urea, en presencia de HAD, provoca reabsorción de agua al espacio intersticial y a los vasos de la médula renal, como dijimos recién, con un rol importante de la aquasporina 3, que absorbe urea en el túbulo colector, y la HAD que aumenta la absorción de urea en la médula. Los factores que determinan la concentración urinaria son el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. ¿Por qué? Porque transporta activamente cloruro de sodio. Aumenta la tonicidad intersticial y diluye el líquido tubular. Esta acción se lleva a cabo en la rama ascendente de Henle, donde nosotros sabemos que es un lugar de dilución, pero por otro lado, donde se aumenta muchísimo la tonicidad intersticial. La hipertonicidad del intersticio causa la reabsorción de agua en la rama descendente de Henle, produciendo un líquido tubular hipertónico con alta concentración de sodio. Bueno, esto lo vamos a ver en un ratito. En la rama ascendente delgada de Henle hay una reabsorción pasiva también de cloruro de sodio por diferencia de concentración. Y en el túbulo colector medular interno se absorbe agua y urea mediados por la HAD, como dijimos recién, creando un intersticio medular hipertónico por la presencia de urea. Entonces dijimos, ¿cuáles son los determinantes de la concentración urinaria? Los determinantes de la concentración urinaria dependen del cloruro de sodio, que sale por gradiente de concentración, como dijimos acá, del cotransportador sodio-potasio-cloro, que generan un intersticio hipertónico, que determina la salida de agua en la rama descendente de Henle y que producen concentración urinaria en este lugar.
Quiere decir que la concentración urinaria dependería de una médula hipertónica producida por estos mecanismos, por la salida de cloruro de sodio, por estos dos medios, pero también, por supuesto, por la absorción de urea, que dijimos que está mediada también por la hormona antidiurética, creando un medio hipertónico. En este gráfico podemos ver la osmolaridad urinaria, está graficada en sus distintos segmentos, y vamos a ver que en el túbulo proximal dijimos que se absorbe mucha cantidad, de 100 mililitros llega a 30 mililitros, un tercio del filtrado glomerular se absorbe en el túbulo contorneado proximal, pero si vemos la orina es isoosmótica prácticamente con respecto al plasma, no ha cambiado, cerca de 300, un poquito hipertónica respecto al plasma. En este segmento, que es en el asa de Henle, nosotros vimos que la médula se ponía hipertónica, se reabsorbía agua. Entonces, ¿qué empieza a pasar? La osmolaridad urinaria aumenta de 300 a 1500 en este lugar. Hay algún cambio en el volumen por la salida de agua, de 30 llega a 20. Siguen los 20, en este sector nosotros dijimos que es el sector dilutor o del diluyente, que es el asa ascendente de Henle y el túbulo distal, ¿sí? Entonces vemos que si se diluye se mantiene el volumen, pero no se absorbe agua. Y a nivel del túbulo colector nosotros tenemos que en presencia de hormona antidiurética, nuevamente la osmolaridad urinaria aumenta y se reduce el volumen urinario, como vemos en este gráfico, y en ausencia de HAD, de hormona antidiurética, se elimina una orina diluida, con un volumen que prácticamente no cambia. Quiere decir que en presencia de HAD concentro orina y reduzco el volumen, en ausencia de HAD elimino una orina diluida. Estas son cosas importantísimas a la hora de hablar de la patología, porque yo necesito en algunos casos eliminar orina diluida para poder restituir un estado de hiponatremia. Entonces acá vienen lo que es los determinantes de la dilución urinaria. La orina se diluye si llega buena cantidad de agua a la rama ascendente de Henle, al túbulo distal y al túbulo colector. ¿De qué depende esto? Depende de la tasa de filtración glomerular y de la reabsorción de agua y cloruro de sodio en el túbulo proximal, como dijimos ya recién. Por ejemplo, situaciones de bajo volumen extracelular disminuyen el filtrado, aumenta la reabsorción proximal de agua y de sodio y llega menos al distal. Entonces, si tengo menos volumen en el distal, voy a poder diluir menos. Por eso un problema para diluir orina es tener deficiencia renal o estar hipovolémico. Es decir, la hipovolemia a veces genera que en el tiempo no se pueda restituir el estado de hiponatremia porque no puedo diluir orina. La porción ascendente de la rama gruesa de Henle debe tener líquido hipotónico para el normal funcionamiento del agua. En este lugar ya sabemos que es impermeable al agua y necesito que llegue fluido hipotónico a ese lugar para poder diluir orina. El túbulo contorneado, el túbulo colector, diluye en ausencia de HAD u otras sustancias antidiuréticas. Acá volvemos a repetir lo mismo. Yo necesito hormona antidiurética
para que se diluya la orina en el túbulo colector. Entonces diríamos que los determinantes de la dilución urinaria es una normal tasa de filtración glomerular. Ya dijimos que si la tasa cae nos va a traer problemas para diluir orina, y los determinantes del aporte de agua, que son la tasa de filtración, la reabsorción de agua y cloruro de sodio a nivel proximal. En este lugar es muy importante el funcionamiento normal de la porción de la rama ascendente de Henle, porque es la zona del túbulo distal, porque es la zona que diluye. O sea, tiene que llegar buena cantidad de fluido acá y tiene que llegar un fluido hipotónico. Si yo tengo una tasa de filtración baja, va a llegar poco fluido acá y me va a dar dificultades para diluir orina. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la charla, donde vamos a hablar un poco más de sodio. En el primer segmento hablamos del agua y ahora vamos a hablar un poquito más del sodio. La cantidad de sodio determina el volumen del líquido extracelular, esto nosotros ya lo sabemos. Pensando en lo que es la tonicidad y la necesidad de que la tonicidad se mantenga tanto intra como extracelular, el sodio es que determina el pasaje de agua. Quiere decir que la concentración de sodio es más una medida del déficit o exceso de agua. Los sensores de sodio censan la concentración de sodio en la rama aferente del capilar, mientras que los efectores a dicho cambio están en la rama eferente y modifican la excreción de sodio. Las alteraciones en los mecanismos sensores o efectores determinarían las distintas patologías. Dijimos entonces que mucho del manejo del sodio y del agua, como ya dijimos, van juntos, están determinados por los sensores de volumen. Los varoreceptores de baja presión son el auricular y los cardiopulmonares. El auricular son los impulsos nerviosos generados por la presión auricular. Por ejemplo, un aumento en la presión de la aurícula derecha determina una disminución del sistema nervioso simpático a nivel renal, produciendo natriuresis, disminución de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y natriuresis, inhibición de la liberación de JAD y ACTH, diuresis de agua y de sal, y también produce liberación del péptido natriurético. Dentro de los receptores de baja presión, los cardiopulmonares están a nivel de la vena cava, ¿no es cierto? Los impulsos nerviosos ocasionados por un aumento de la PVC, por ejemplo, producen inhibición de la descarga simpática. Al revés, cuando la PVC está baja en situaciones de presión de volumen, se aumenta la descarga simpática con un efecto antidiurético y antinatriurético. Hablamos recién de los receptores de baja presión. Los receptores de alta presión están localizados en la carótida, ¿sí? Promueven el llenado arterial a nivel adrenérgico sobre la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica y el sistema varoreceptor renal. Los receptores carotídeos están en el cuerpo carotídeo. Los aórticos son claves para el control de la perfusión, en este caso cerebral, ¿no es cierto?, y cardíaca. La respuesta adrenérgica sería aumentando la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica, mientras que a nivel renal, el sistema varoreceptor de alta presión está localizado en la arteria aferente, ¿sí? Y acá nosotros ya vemos que aparece el aparato yuxtaglomerular de nuevo,
como un dato muy importante a la hora de producir renina para poder conservar sodio y agua, porque en este momento estamos hablando del sodio. Entonces dijimos que el agua depende un poco más, la retención de todo lo que es aquasporina y hormona antidiurética, mientras que cuando hablamos de sodio ya empezamos a hablar de aparato yuxtaglomerular, de renina, angiotensina, aldosterona. Acá están las células yuxtaglomerulares, que son células mioepiteliales, que detectan la bajada de la presión, porque dijimos recién que estos estarían dentro de los varoreceptores de alta presión, y junto a la mácula densa, que está constituida también por las células yuxtaglomerulares, las células del epitelio distal y algunas células del mesangio, determinarían la formación de renina. Las células granulares localizadas en la pared, sobre todo de la arteriola aferente, con características de células musculares, lisas epiteliales, serían las que producirían los gránulos de renina y probablemente de angiotensina, que tienen un gran retículo endoplásmico, que esto lo vimos en la primera charla cuando hablamos de anatomía. ¿Cuáles son los mecanismos efectores en la homeostasis del volumen del líquido extracelular? Decimos acá son factores que modifican la excreción de sodio. Y son tres. Son, por un lado, la tasa de filtración glomerular, por otro lado, factores físicos y por otro lado, factores humorales. Vamos a ir primero a la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular está determinada por balances de presiones que actúan a través de la pared capilar, que son los ya conocidos, la presión hidrostática capilar y la oncótica de la cápsula de Bowman. Estos favorecerían la filtración. También está determinada por el flujo plasmático a través del glomérulo y por la permeabilidad y el área de los capilares glomerulares. La tasa de filtración está íntimamente relacionada a la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal fundamentalmente y en el distal a través de la aldosterona y viceversa, que es lo que se llama balance glomérulo-tubular. Por ejemplo, existe evidencia experimental de que si hay vasoconstricción glomerular, aumentaría la llegada de sodio a la mácula densa y esto modularía la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, el aumento de la filtración glomerular llevaría a un aumento del filtrado de sodio y agua y aumento de la reabsorción tubular de sodio. Por el contrario, una disminución de la tasa de la filtración glomerular bajaría la reabsorción tubular y de esta manera evitaría la retención de sodio y de agua. Dijimos que estaban los factores físicos y los factores humorales como determinantes de la eliminación de sodio. Los factores peritubulares son la tasa de reabsorción de líquido en el túbulo proximal, que está regulada por el estado de las células epiteliales, que estén sanas, que estén en condiciones, y algunos eventos extratubulares que intervendrían modificando las presiones hidrostáticas de los capilares peritubulares y también la concentración proteica. Y después también están los nervios renales, que si hay una contracción, por ejemplo, del espacio extracelular, el sistema nervioso central se activaría y aumentaría la producción de angiotensina 2 y de aldosterona. Produciría vasoconstricción eferente y estimularía también la reabsorción de sodio y agua. Esto lo vamos a ver acá.
estarían los factores peritubulares que desempeñan una función importante en la reabsorción del líquido tubular en el túbulo contorneado proximal en respuesta a las alteraciones del volumen del espacio extracelular. Tenemos la arteriola aferente, la eferente, la tasa de filtrado glomerular, la angiotensina 2, que actúa sobre todo la arteriola eferente, ¿sí? Ante un estímulo de la angiotensina 2, por ejemplo, si la angiotensina 2 está elevada, aumentaría la tasa de filtración glomerular, tendería a aumentar la tasa de filtración, bajaría la presión en los capilares peritubulares y tendería a reabsorber sodio, por ejemplo, y agua, ¿no es cierto? Esto es lo que uno le llama balance glomérulo-tubular, que dependiendo de la filtración glomerular, de lo que pasa en el glomérulo, es lo que probablemente va a ir sucediendo en el túbulo, ¿no? Siempre tratando de restaurar el volumen. Esto sin tener en cuenta lo que pasa en el distal con la aldosterona. En el proximal habría esta respuesta a la expansión o contracción del volumen del extracelular, reabsorbiendo más o menos de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. También dijimos que entonces los mecanismos efectores en la homeostasis del volumen extracelular dependían de la tasa de filtración, de factores físicos, como vimos recién, y de factores humorales. ¿Cuáles son los factores humorales que intervienen en la homeostasis manteniendo el volumen extracelular? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hormona antidiurética, las prostaglandinas, el péptido natriurético y las catecolaminas. Estas hormonas que regulan la excreción de sodio son vasoconstrictoras o vasodilatadoras. Las vasoconstrictoras son la angiotensina 2, la aldosterona, la vasopresina, catecolamina y el sistema nervioso simpático, los nervios renales. Y las vasodilatadoras, el péptido natriurético, el óxido nítrico y las prostaglandinas E2 e I2. El sistema renina-angiotensina, como vimos bien recién donde se produce la renina en el aparato yuxtaglomerular, produce vasoconstricción arterial, aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal, estimula la secreción de aldosterona que actúa en el distal reabsorbiendo sodio y promueve la secreción de angiotensina 2 que produce vasoconstricción arteriolar, como vimos recién, sobre todo la arteriola aferente, y como vimos recién, tiene un efecto, cuando hay vasoconstricción, de aumento de la reabsorción de sodio y agua en el túbulo contorneado proximal, pero también lo hace en el distal, a través de la aldosterona. La hormona antidiurética, que es antidiurética, que estimula la reabsorción de cloruro de sodio en la porción ascendente gruesa de Henle. Las prostaglandinas, que promueven a nivel de la microcirculación renal, sintetizadas por la corteza, inhiben el transporte de sodio en el túbulo colector y medular interno y en la porción gruesa de la rama ascendente de Henle. La prostaglandina I2 también tiene propiedades natriuréticas y ambas producen vasodilatación de la microcirculación renal. El péptido natriurético es un polipéptido sintetizado por las células auriculares, produce vasodilatación de la arteriola aferente, aumenta la tasa de filtración glomerular y de la carga filtrada de sodio. En el túbulo colector medular interno, inhibe la reabsorción de sodio y genera natriuresis. Bloquea la producción de renina, la secreción de aldosterona y tiene los efectos vasoconstrictores
de la angiotensina 2, o sea, tendría un efecto contrario, estaría dentro de las vasodilatadoras. La adrenalina y la noradrenalina inducen retención de sodio al estimular directamente y aumentar la reabsorción en túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle. Por otro lado, nosotros conocemos bien que las catecolaminas estimulan el sistema renina-angiotensina-aldosterona y serían en general vasoconstrictoras, pero si estimulan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, actuarían fundamentalmente produciendo vasoconstricción eferente, como vimos recién en el gráfico. Respecto del mecanismo de transporte de sodio y cloro en el túbulo contorneado proximal, tenemos que decir que el 70% del filtrado se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Como dijimos recién, se reabsorbe sodio y agua. La mayor parte lo lleva a cabo a través de la sodio-potasio ATPasa, que está en la membrana vasolateral. Esto permite un cambio de gradiente de concentración del sodio intracelular, promoviendo la entrada pasiva de sodio desde la luz tubular. El transporte de sodio en la rama ascendente de Henle se reabsorbería acá el 20% del sodio filtrado, ingresan a la célula a través del cotransportador sodio-potasio-cloro y los canales de potasio y cloro ubicados en el borde basal generarían un voltaje transepitelial que permitiría la absorción de sodio a través de canales intercelulares. Respecto del transporte distal de sodio, se reabsorbe un 2 al 5% del filtrado. La sodio-potasio ATPasa juega un rol importante, al igual como dijimos recién en el túbulo proximal. El sodio entra en este caso acoplado al cloro a través de un transportador sodio-cloro. La actividad de este transportador es estimulada por la aldosterona y la angiotensina 2 y bloqueada por las tiazidas. El sistema nervioso simpático también promueve el transporte transepitelial de sodio. En el túbulo colector cortical, el sodio entra a las células por canales del sodio, generándose un gradiente eléctrico transepitelial que permite la difusión de potasio, son los canales de potasio. El transporte de sodio se estimula por la aldosterona. Tiene un receptor intracelular de aldosterona que aumenta el número de los canales de sodio en la superficie celular y luminal, y aumento del número del sodio-potasio ATPasa a nivel de la membrana vasolateral. En este slide vemos lo que acabamos de decir, un poco sería un resumen. Vemos que en el túbulo contorneado proximal la acción importante es la sodio-potasio ATPasa, que está en la membrana vasolateral. Saca potasio y en este caso saca sodio y el sodio entraría por diferencia gradiente de concentración acoplado en forma pasiva a la glucosa, el fosfato y los aminoácidos. En la rama ascendente de Henle, donde vimos recién que se reabsorbe el 20% del sodio filtrado, lo hace a través de este cotransportador sodio-potasio-cloro. Y también hay reabsorción de sodio a través de los canales intercelulares. En el túbulo colector y distal
Acá en este caso también actúa la sodio-potasio ATPasa. Y el cloro, como dijimos, el sodio entra acoplado al cloro. En el caso del túbulo colector, también actúa la sodio-potasio ATPasa. El potasio sale por un gradiente de concentración, porque entra potasio, sale por gradiente de concentración. Y en este lugar es donde actúa mucho la aldosterona, tiene un efecto muy importante, aumentando los canales de sodio. Bueno, esta tercera parte de la charlita hablamos en primer lugar del metabolismo del agua, después hablamos del manejo del sodio por el riñón, vimos los efectos de las hormonas, tratando de aportar un poco más de información y a modo de resumen, decimos que el riñón tiene una enorme responsabilidad de responder ante los cambios de tonicidad del plasma y a la volemia, excretando orinas muy concentradas o muy diluidas, con un rango que van de 50 a 1200 miliosmoles por kilos en adultos jóvenes, con un volumen que va de 0,75, 0,5, dicen algunos libros, hasta 15 litros diarios para excretar esta orina en máxima concentración y en máxima dilución. Sin embargo, esta habilidad del riñón decrece con la edad de manera tal que adultos mayores de 70 años tienen algún problema con la concentración y la dilución, lo cual podría corresponderse con algunas patologías que tienen los adultos mayores. Respecto de la excreción renal de sodio, la regulación de sodio por el riñón en respuesta a la pérdida de fluidos y su resultante, que es la reducción del volumen del espacio extracelular, es la retención de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal, como ya lo vimos, y también en el distal moderada por la aldosterona, que aumenta el número y la actividad de los canales de sodio a lo largo del túbulo colector, como lo acabamos de decir recién. Aumenta la reabsorción de sodio y produce un balance glomérulo-tubular con la finalidad de retener sodio. La elevada concentración de aldosterona promueve la conservación de sodio casi en su totalidad como un mecanismo esencial para la supervivencia, haciéndolo a nivel del distal, del colector. Adicionalmente, la renina liberada por el aparato justaglomerular en respuesta a la reducción de la volemia estimula la angiotensina 2, que es un poderoso estimulante para la sed, aumentando también la reabsorción de sodio y estimulando la aldosterona. Contrariamente, si el volumen extracelular se expande, aumenta la presión de perfusión renal, aumenta la excreción de sodio. El aumento de excreción de sodio se produce por la liberación del péptido natriurético desde los miocitos atriales, que aumenta la carga filtrada de sodio y contrarresta las vías de excreción renal, por supuesto también mediada por la aldosterona, que no lo dice en este lugar, ¿no? Consumo de sal. El apetito por la sal ha ido cambiando con la evolución de la raza humana y es realmente muy variable. El agua corporal total, nosotros sabemos que depende del sodio, porque el sodio es el que mueve el agua para lograr la tonicidad. Entonces nosotros decimos que cuando un paciente está hiponatrémico, pero está hipervolémico o está con aumento del líquido extracelular, tiene el sodio corporal alto. Entonces, ¿por qué? Porque realmente el sodio es lo que maneja el líquido extracelular. No pareciera ser la hiponatremia un estímulo para el consumo de sal.
los estímulos fisiológicos para el consumo de sal no están bien dilucidados. El rol de la aldosterona, de la angiotensina 2, varoreceptores y el contenido cerebral de sodio podrían estar acoplados a la deprivación de sal con algún efecto sobre el consumo de sal. La angiotensina 2 es un estímulo para la sed en hipovolemia y podría también incrementar el consumo de sal, aunque está controvertido. Los varoreceptores son relevantes para el estímulo por el sodio en algunas especies, pero no queda muy claro en el ser humano. En conclusión, no es claro muy bien qué es lo que determina el apetito por la sal. Las variaciones en la ingesta son de 0,6 gramos a 27 gramos por día, mientras que la FDA promueve ingesta no superiores a los 6 gramos. Y esto depende de una gran variabilidad cultural. También de acuerdo a las necesidades. Cambian cuando hay ejercicio riguroso o en pacientes con determinadas patologías donde se pierde sal. La depresión crónica de sal con dietas bajas en sodios y o el uso de diuréticos podrían estimular las papilas de la lengua en densidad y tipo para incrementar la sed por el agua, por el sodio. Esto también podría verse en etapas neonatales. Acá estarían los factores involucrados al consumo de sal. En áreas prenatales y en la niñez podrían estar asociados a bajo consumo de sal, el uso de diuréticos, los vómitos y la diarrea, Una madre vomitadora que ha perdido sal podría estar relacionado al consumo de sal en la niñez, pero sin embargo, si nosotros vemos en la adolescencia y en la adultez, ya está relacionado al ingreso voluntario de agua y el consumo de sal también estaría relacionado a factores culturales, a los hábitos, a la personalidad, a la cultura, etc. Respecto de la sed, el ingreso diario de fluidos está relacionado a los mecanismos homeostáticos, pero más aún están relacionados a factores psicológicos, ambientales y a los hábitos. Los síntomas relacionados con la deshidratación son típicos a veces, pero muchas veces son atípicos, a tenerlos en cuenta en las edades extremas de la vida. A veces la irritabilidad, la cefalea, el mareo, el cansancio, algunas manifestaciones psicológicas pueden ser manifestaciones de sed. Por otro lado, nosotros dijimos que lo que más estimula la sed es la tonicidad. Y dijimos también que la sed se estimula cuando la tonicidad llega a más de 290 a través de los hormoreceptores del sistema nervioso central que controlan la liberación de hormona antidiurética, y también la hipovolemia, como vimos hoy, que tiene menos efectos porque tiene que haber una reducción del líquido extracelular menor al del 10% del peso corporal total. ¿Sí? Esto depende de varoreceptores de baja presión, como dijimos hoy, y el estiramiento de las paredes que podían promover los cambios en la liberación de hormona antidiurética y de péptido natriurético. Acá vemos entonces nosotros que los mecanismos que manejan la ingestión de fluidos dependen fundamentalmente de la antidiurética, de la angiotensina 2, del estiramiento de la aurícula, del volumen extracelular, podría estar relacionado a pérdida de fluido. Esto determinaría el balance de fluidos y el ingreso de fluidos, que depende del balance de fluidos, es decir, de la sed, del estado de la volemia, pero mucho más depende de las comidas, de los hábitos que tenemos, de la presencia o no de
comidas que impliquen mayor ingreso de agua, etcétera, etcétera. Quiere decir que es muy cultural. El promedio de los seres humanos ingerimos 2.2 litros por día, en su mayor parte en forma de líquidos y menos con los alimentos. 0,3 litros se producen por el metabolismo y los egresos aproximados son de 1,5 litros de orina, 0,1 por vía fecal y mucho menos lo que llamamos pérdidas insensibles y piel. La variabilidad del consumo de fluidos depende del tamaño de la persona, de la adiposidad, de las necesidades producidas por dolencias, hábitos, sudoración, edad y clima. Cuando miramos este trabajo, donde tratan de relacionar el trabajo hecho en gran cantidad de personas de distintas edades, hombres y mujeres, acá están los hombres, jóvenes y hombres mayores, acá pueden hombres viejos y hombres jóvenes, ven que el ingreso y egreso de fluidos tiene alguna pequeña variación. Estas serían mujeres, jóvenes y más grandes. Pareciera ser que las mujeres más grandes ingieren más fluidos que las jóvenes. Esto podría ser verdad, pero está más bien relacionado a los hábitos, a la cultura y también a esto que decimos nosotros. La variabilidad depende de la adiposidad, las necesidades. Siempre se dijo que los adultos grandes ingieren menos agua, pero en realidad esto podría estar relacionado al peso, que se empieza a reducir con los años, a las necesidades. Las gentes grandes o los viejos tienen menos sudoración, en realidad tienen menos necesidades de consumir agua, así que la variabilidad en el consumo de fluidos no pareciera ser algo importante. Bueno, con esto hemos terminado. He tratado de transmitirle, creo que yo, las cosas más importantes relacionadas a los mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos del metabolismo del agua y del sodio. Es importante conocerlos, porque también vamos a conocer la patología. Pero es muy importante todo esto que dijimos, qué importante que es que ante un estado de hiponatremia podamos tener la capacidad de eliminar una orina diluida, por ejemplo, para corregir la hiponatremia. Hay eventos fisiológicos que hacen que yo no pueda eliminar una orina diluida y que no me permite corregir la hiponatremia. Bueno, todo esto lo vamos a ver cuando hagamos el desarrollo del sodio y potasio y sus patologías. Esto nos van a ayudar a conocer todos estos eventos, no solamente a hacer los diagnósticos, sino también a ver el manejo inicial y posterior de las distintas patologías. Bueno, acá les dejo la bibliografía que he tomado para dar esta charla. Espero que haya sido útil y desde ya les agradezco haberme escuchado y nos vamos a encontrar posteriormente cuando hablemos de las patologías asociadas al sodio y al agua, que son la hiponatremia fundamentalmente, que es la que más nos preocupa, y la hipernatremia.